Hola, hoy vamos a trabajar en este Honda Civic que tiene la pintura de la tapa del capó o cofre dañada por la exposición al sol y a la intemperie. La pintura está opaca, no tiene brillo ninguno y vamos a pulirlo y a encerarlo para mejorar su imagen. Lo primero es lavar y secar bien la superficie para eliminar impurezas que puedan arañar y perjudicar el trabajo. Vemos que al secarse, el brillo de la humedad desaparece y se queda igualmente opaco. Utilizaremos este compuesto de pulido de ligero a medio y esta pasta de cera blanda que podemos encontrar fácilmente en los Autoparts. Vamos a colocar esta cinta en el medio del cofre para trabajar en uno de los lados y poder apreciar la diferencia del antes y el después. Comenzamos aplicando el pulimento con un paño de microfibras y realizamos movimientos circulares para expandirlo. No es necesario aplicar mucha fuerza, pero sí un poco de presión. El pulido lo podemos hacer de manera manual, como lo estamos haciendo acá, o utilizando una pulidora eléctrica. Si vamos a pulir muchos autos al día, es mejor utilizar una herramienta eléctrica que nos ayude. El pulimento contiene elementos abrasivos que en realidad eliminan una fina capa de la pintura o clear del auto y también minimiza algunos rasguños. Retiramos el exceso de pasta pulidora para evitar que posteriormente se vean las rayas de la aplicación del producto. Vamos entonces a aplicar la cera con una esponja que normalmente viene junto con el pote de la cera. La capa de cera le da más brillo a la superficie del auto, protege la pintura del sol y evita la decoloración. La capa de cera también evita que el agua y otras impurezas se adhieran al metal, retrasando la oxidación. La cera se va a secar en un intervalo de tiempo de 3 a 5 minutos. Una vez que ya se haya conseguido un brillo mate, vamos a eliminar el exceso frotando con un paño limpio. La cera que queda va a proporcionar una capa brillante a tu auto. El encerado puede durar varios meses, de 2 a 3 meses, depende de las condiciones a las que esté expuesta el auto. Y aquí podemos observar claramente el resultado del trabajo. Comparamos el lado que ha sido pulido y encerado con el que no y vemos cómo se ha recuperado el brillo en el lado trabajado.
Y para aquellos que dicen que siempre que lavan el auto llueve, aquí está la prueba. Pero hoy nos sirve para ver cómo las gotas de agua quedan sobre la superficie de la cera y no se adhieren al carro. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.